noches a todos, bienvenido a nuestro programa. Hoy vamos a hablar de la película Bolivia. Vamos a invitar a algunos invitados especiales también. Pero antes de eso, me gustaría empezar con una trama de Bolivia. Bolivia es la historia de Freddy, quien es de Bolivia, pero trabaja en Argentina. Muestra el trabajo de Freddy en un restaurante y su estilo de vida como inmigrante. El personaje principal es Freddy, pero otros personajes como Rosa y Enrique también aparecen mucho en la película. Rosa es la compañera de trabajo de Freddy. Ella es de Paraguay y Enrique es el dueño del restaurante. Parece ser amable con Rosa y Freddy. Hay un personaje también, se llama Oso, y al final de la película se pelea con Freddy y Fred lo mata. Antes de hablar más de la película, demos la bienvenida a nuestro invitado, el director de Bolivia, Israel Adrián Caetano. Hola, hola. Hola. Bienvenido, señor Caetano. Sí, gracias. Sí, puede presentarse a nuestro público. Sí, me llamo Israel Adrián Caetano y soy de Montevideo, Uruguay. Pero con todas mis películas, todos son dirigidos en Argentina. Bueno. Tengo algunas preguntas para su película Bolivia. ¿Puede hablar un poco sobre cómo los actores representan a los personajes, por favor? Sí, todos los personajes en la película Bolivia que vienen al restaurante y ven allí, todos tienen alguna conexión con la inmigración y las inmigrantes. Freddy y Rosa, ellos son inmigrantes a Buenos Aires. Y también el dueño, Enrique, él ha empleado los inmigrantes. Sí, Y también es interesante para notar que los actores y los personajes tienen la misma nombre y por eso probablemente es porque los actores no todos son profesionales y es bueno que él no es un actor famoso o profesional porque la realidad de la situación es que él es un inmigrante. Sí, gracias. Parece que tuviste buenos actores, ¿sí? Sí, todos fue fantástico. Sí. Ahora puede hablar sobre algunas películas de otras películas de usted. Sí, muchas de mis películas no son grandes y entonces son muy bajos y muchos presupuestos bajos. Entonces yo tengo cortometrajes y también largometrajes y dos largometrajes de mí son Bolivia y Crónica de una fuga. Y los dos son en Argentina y sobre algún aspecto de la sociedad argentina. Bolivia es de la inmigración y Crónica de una fuga es del gobierno argentino y de algunos aspectos de estos. Sí, bueno, gracias. En Bolivia elige filmar la película en blanco y negro, ¿sí?
Sí, también la película está filmada en su mayoría en el restaurante, ¿sí? Sí. Sí. Otros lugares no aparecen mucho. ¿Puede decirme más sobre por qué elegiste estos efectos? ¿Es por el estilo de la película, no? Sí, Sí. eso es muy importante Sí. en la película. Sí, casi todas las escenas desarrolló en la restaurante y Sí. entonces pocas escenas son afuera y esas escenas son muy importantes para la película, especialmente en la escena en la calle de donde las policías están allí. El ambiente con la filmación en el blanco negro es más sombrío y también puede ser más enfoque en la situación. Y también una escena que me encanta fue al fin cuando Oso asesinó a Freddy y después del disparo del fusil el sonido paró y la filmación cambió a la cámara lenta y eso fue un efecto cinemático que fue muy importante para la película. Sí, gracias. Sí. Gracias, director, por venir a nuestro programa. Sí, Muchas gracias. gracias. Sí. Espero que nos visite de nuevo. Sí. Adiós. Hasta luego. Bien, ahora tenemos otra invitada especial, una crítica de cine, Cecilia Ridgeway. Hola. Mucho gusto. Sí, gracias. Sí, tengo preguntas sobre la película Bolivia. Y en la película, la inmigración es un gran tema de Bolivia porque Rosa es de Paraguay y Freddy es de Bolivia, ¿sí? Sí. Sí, ¿cuáles son las motivaciones de Rosa y Freddy de venir a Argentina? Sí, la motivación de Freddy es, por la mayoría, es la familia y para ganar dinero por su familia en Bolivia. Sí, y entonces eso es algo muy importante que Israel, el director, escoja a incluir en la película porque eso es la motivación de muchos inmigrantes. Sí. Y también en Bolivia no hay mucha ahí por él en vez de la familia porque alguien quemó la tierra de cacao de donde Freddy se emplea. Y entonces allí en Argentina hay una oportunidad nueva. También Rosa, ella tiene dos padres de países diferentes, Argentina y Paraguay. Y entonces en Argentina mucha de la gente como Oso y las taxistas y otras personas en la restaurante solo ve la parte de Paraguay, de ella. Sí, es verdad, gracias. En la película muestra a Enrique es muy general para sus empleados, Rosa y Freddy, pero también es irónico porque solo quiere mano de obra barata. ¿Puede hablar un poco sobre cómo las personas se tratan los inmigrantes? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo de la actitud de Enrique y las acciones de Enrique. Sí, una otra persona que es muy importante para notar es Oso, porque al fin Oso el asesinó a
Freddy. Y entonces esto es la división entre los inmigrantes y los locales. Y también en muchas escenas entre Oso y Freddy, cuando Oso habla con Freddy, siempre hay palabras más degradantes entre los dos. Sí. Y entonces él siempre sabe que él es mejor de Freddy. Sí. Y porque él es legal, él es mejor. Y entonces, especialmente al fin, en esta escena con el conflicto hay división entre los inmigrantes y las personas que sienten empatía por los inmigrantes y los otros, y los argentinos y los locales como Oso y Marcelo y Mercado. En la escena con la policía con Freddy, se traten a Freddy porque él es un inmigrante y él no tiene papeles. Sí. Sí, y también al fin de la película, cuando Enrique se puso el anuncio en la ventana, eso demuestra la crueldad de la situación por Freddy y de muchos inmigrantes. Sí. Siempre hay un otro hombre para llenar el trabajo. Sí. Y entonces es un círculo por ellos, y no es claro que la gente recuerde la memoria y la vida de los inmigrantes y Freddy en esta situación. Sí, gracias. Hay un crítico de cine, Elvis Mitchell, dijo en New York Times, dice que this film, Mr. Gaetano's feature-length directorial debut, has an emotional integrity that's concise and direct. ¿Qué opina de este crítico? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo. Sí. Y especialmente en esa película Bolivia, hay muchos momentos tranquilos sin acción. Sí. Pero con los pocos momentos cuando hay acción, entonces son cortos, pero también hay bastante sonidos y vistos para ver en esas situaciones, para demostrar el conflicto o algo, pero también al fondo de toda la película, Israel incluía el recuerdo de las motivaciones de Freddy. En todas las acciones de Freddy siempre hay la motivación para soportar y para estar con su familia. Sí, es verdad. Sí. Gracias, señora, por venir y espero que nos visite de nuevo. Sí, Adiós. gracias, Sonia. Adiós. Gracias a todos por ver nuestro programa y hasta luego. Adiós.